Durante los últimos 3 días, el USTR, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, aquí detrás mío, ha recibido a países y a empresas y también a sociedad civil para conocer comentarios sobre la aplicación de aranceles por la falta de esfuerzos en materia de trabajo forzado. Hemos hecho una presentación contundente donde hemos dicho que más que necesariamente aranceles, necesitamos que en este momento Estados Unidos, en su búsqueda por evitar que el comercio internacional tenga trabajo forzado y las consecuencias nefastas que eso genera en la libre competencia, pueda exigirle a nuestro país la implementación de una serie de medidas que son claves. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 141. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Es lunes 27 de julio. En este episodio seguimos con el cuento de las sanciones arancelarias impuestas por Estados Unidos a Chile, que nos acusa de exportar productos producidos bajo trabajo forzoso. Veremos cuán real es este hecho. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Somos un medio independiente con clara línea editorial. Nuestro desarrollo y crecimiento requiere de tu ayuda. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigas, amigos, contactos. Así ellos pueden acceder al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, que comentes, suscribas y compartas. Vamos al episodio 141 de Más 569, el podcast. Como ya sabemos, pocos días atrás, Estados Unidos, el gobierno del corrupto presidente Donald Trump, impuso aranceles de 12,5% porque el país no hace nada contra el trabajo forzoso. El arancel impuesto es a pesar de que Chile y Estados Unidos cuentan con un acuerdo de libre comercio que viene desde el año 1993 y que se ha venido perfeccionando en el tiempo. Ahora, ¿por qué el tema del trabajo forzoso y Chile se le acusa para imponer aranceles a nuestras exportaciones? En particular cuando Chile no tiene trabajo forzoso en su entorno laboral, incluso lo rechaza. Sabemos de los problemas laborales en el rubro del trabajo intenso con mano de obra estacional, mano de obra en el agro, con el trabajo temporero en el campo, en la recolección y en los packing de frutas. De más está recordar las condiciones deplorables de trabajo en la industria del salmón en el sur del país. Otro rubro también cuestionado es el maderero, donde se exporta celulosa, perfiles y paneles de madera para la construcción de viviendas en Estados Unidos. Esta acusación contra Chile no surge de la nada. En parte, el empresariado chileno, junto con la Cancillería, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, trabajó para regresar los aranceles al momento previo que el presidente Trump impuso aranceles globales en el supuesto Día de Liberación de Estados Unidos. Liberación económica, eso es. Pero la acusación impuesta contra Chile tiene un trasfondo que no se conocía. Que organizaciones chilenas, ONGs, participaron y entregaron antecedentes del por qué Chile debe ser sancionado por trabajo forzoso. Y que el trabajo forzoso sea considerado delito que en Chile no lo es, en particular en la agricultura y la industria del salmón. Así lo expresó Carolina Rudnick de la Fundación Libera, quien presentó
ante el representante de comercio de Estados Unidos, el USTR, o USTR, las pruebas que consideran que Chile vulnera la legislación laboral y genera trabajo forzoso, particularmente en la industria de la salmonicultura y en el mundo temporero del agro. Además, trabajo migrante forzoso en el agro en la época de cosecha. Así lo explicó Rudnick al salir de las sesiones que terminaron por sancionar a Chile por trabajo forzoso. Ojo, y no tiene nada que ver con nuestra relación comercial con China. Ya nos estamos despidiendo de nuestro viaje a Estados Unidos en representación de muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los trabajadores en el ámbito de la agricultura y de la salmonicultura. Durante los últimos 3 días, el USTR, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, aquí detrás mío, ha recibido a países y a empresas y también a sociedad civil para conocer comentarios sobre la aplicación de aranceles por la falta de esfuerzos en materia de trabajo forzado. Hemos hecho una presentación contundente donde hemos dicho que más que necesariamente aranceles, necesitamos que en este momento Estados Unidos, en su búsqueda por evitar que el comercio internacional tenga trabajo forzado y las consecuencias nefastas que eso genera en la libre competencia, pueda exigirle a nuestro país la implementación de una serie de medidas que son claves. ¿Cuáles son estas series de medidas? En primer lugar, que se criminalice el trabajo forzado como delito, de manera que trabajadores chilenos y extranjeros puedan estar sujetos a esa protección. En segundo lugar, fortalecer la legislación sectorial en 2 grandes ámbitos, en la agricultura y en la salmonicultura. Necesitamos que en la agricultura la criminalización de la migración irregular no significa autorizar la esclavitud de personas migrantes, sino que existan salvaguardas y precauciones para que las víctimas de trata y trabajo forzado sean protegidas. Y en segundo lugar, por cierto, el fortalecimiento de la legislación laboral en materia de trabajadores buzos de la salmonicultura. Existe un reglamento que debe ser dictado según la ley de buceo aprobada el año pasado, y ese reglamento debió haber sido dictado el 1 de julio de este año. ¿Por qué es tan importante ese reglamento? Porque ese reglamento va a establecer los derechos de los buzos. Y justamente son esos derechos los que no quedaron presentes en la legislación nacional. Y es fundamental que eso quede ahí. Así que vamos a ver qué tipo de avances podemos lograr en esto y les estaremos contando cuáles son las novedades y, por supuesto, atentos a lo que vayan decidiendo no solamente las autoridades norteamericanas, sino que también las autoridades chilenas, respecto a las cuales hacemos un llamado a fortalecer la legislación en todas estas temáticas que la sociedad civil permanentemente ha estado impulsando. El tema crítico en la salmonicultura son las condiciones precarias de los buzos. Particularmente que los buzos debieron haber sido acogidos a una legislación y protección laboral a partir de julio de este año, condición que no ha ocurrido. Incluso deliberadamente quedaron marginados de legislación laboral que los protegía. La presentación de la Fundación Libera y de la Fundación Ecocéanos le dijo al USTR en Estados Unidos, en Washington, en sesiones abiertas, que Chile, en la salmonicultura, las condiciones del trabajo son inseguras e incumplimiento particularmente de las normas del buceo. Además, subcontratación como práctica dominante en los centros de cultivo, contratación de jóvenes buzos provenientes de la pesca artesanal, débil fiscalización y corrupción de los organismos públicos. La industria salmonera transnacional externaliza los trabajos de mayor riesgo para reducir costos, mientras que los trabajadores asumen los riesgos con escasa protección. Durante el primer semestre del 2026, la industria
de la salmonicultura registró un promedio de 1,5 trabajador fallecido por mes. Este es el mes 7. Es decir, han fallecido, según estas estadísticas, entre enero y febrero, 3. Marzo y abril sumarían 6. Mayo, junio, 7,5. Julio, agosto, 9. Y aún no pierde agosto. Es decir, 1,5 trabajadores fallecidos por mes. Una cifra que confirma las denuncias presentadas por Ecocéanos y la Fundación Libera ante el US Trade Representative, USTR, sobre las precarias condiciones laborales y la inseguridad estructural de este sector. En su presentación ante el USTR, las fundaciones Libera y Ecocéanos denunciaron que en Chile no existe una definición legal del trabajo forzado, una omisión que favorece a la impunidad frente a prácticas de explotación laboral que afectan especialmente a personas migrantes en condiciones irregular en labores de la cosecha agrícola y abusos precarios provenientes de la pesca artesanal en los peligrosos trabajos submarinos en los centros de cultivo de salmón destinados a la exportación. Según lo expuesto en la industria salmonera, están presentes múltiples indicadores de trabajo forzado identificados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, expresados particularmente en salarios abusivos, contratos engañosos para labores de alto riesgo, condiciones precarias de trabajo, además de mecanismos de presión que impiden a las y los trabajadores denunciar o abandonar sus empleos sin sufrir represalias. Luego afirman que entre el 2013 y 2026, 93 trabajadores perdieron la vida realizando labores en la salmonicultura industrial, convirtiendo a Chile en uno de los países con mayores tasas de mortalidad laboral de esta industria a nivel mundial. Es decir, la salmonicultura chilena, la industria, tiene las tasas de mortalidad más altas del mundo, considerando que se practica en Noruega, que se practica en Canadá, se practica en Alaska, se practica en parte de Estados Unidos. Y la industria salmonicultura chilena, en el fondo, es quien tiene la tasa más alta de mortalidad laboral, según afirma Ecocéanos y Libera. Por su parte, Salmón Chile calificó que el arancel de castigo, la eventual aplicación adicional del 12,5% por parte de Estados Unidos, pero evita referirse a las denuncias de trabajo forzado y a las graves vulneraciones a los derechos humanos, manifiesta Libera y Ecocéanos, que sostiene el modelo exportador de la salmonicultura. Esa es la realidad de la industria del salmón, realidad que se ha documentado por mucho tiempo, que poco se ha podido hacer debido al importante lobby de la industria y todos los gremios exportadores agrupados en la Confederación de la Producción y Comercio, donde Susana Jiménez lamentaba la aplicación de las 12,5% de arancel y el daño que produce a las exportaciones chilenas. Susana Jiménez siendo la presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio, la CPC, que agrupa a todas las industrias de Chile, los gremios industriales de Chile. A la fecha, podemos argumentar un sinnúmero de razones, pero la Fundación Libera y Ecocéanos han presentado datos contundentes que ponen en tela de juicio la realidad laboral chilena. Podemos argumentar el proteccionismo norteamericano, la protección de la industria norteamericana en distintas áreas, de recolectar fondos para el gobierno de Estados Unidos para satisfacer así la deuda en base a los aranceles que se cobran. En el fondo, todo esto no tiene nada que ver. En el fondo, son datos contundentes que ponen en tela de juicio la realidad laboral chilena. Podemos pensar en todo tipo de conspiración, pensar que
todo tipo del mundo MAGA de Trump busca cerrar las fronteras y que sus aliados incondicionales se deben plegar. Es decir, Chile de Kast siempre a sus designios corruptos y autoritarios, pero aquí opera otra realidad, la realidad chilena de nuestra estructura laboral. Así explicaron y fundamentaron la Fundación Libera y Ecocéanos. Es nuestra verdad y no la del mundo MAGA de Trump, la que impuso esta sanción impositiva y sus costos en particular. El trabajo forzoso en las cadenas de suministro chilenas, particularmente en la industria del salmón y la agricultura, la precarización laboral, la subcontratación, la desprotección del trabajo migrante y de buzos salmoneros y la falta de fiscalización efectiva continúan creando condiciones propicias para la explotación laboral. Seguimos con este tema, pero desde la política y sus efectos. Vamos al break. Esto es Más 569, episodio 141 del podcast. Soy Jorge Garretón. Te regreso en el podcast, te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte. Los efectos para Chile son complejos, en parte los económicos, pero el efecto político es el más difícil de cuantificar. Veamos primero los efectos económicos para la economista Marcela Vera de la Universidad de Santiago, la USACH. Este escenario de imposición arancelaria afectará a Chile. Dice que Chile se verá dañado porque los productos agrícolas y silvoagropecuarios tienen como destino Estados Unidos, que afectan no solo las rentas que perciben los productores locales, sino que también el empleo que generan las distintas regiones de nuestro país. La imposición arancelaria de Estados Unidos afecta a 60 economías de todo el mundo, que corresponde además al 99,4% de todos los productos que Estados Unidos importa. Esto significa entonces que bajo el argumento del trabajo forzoso, lo que está haciendo Estados Unidos es recaudar ingresos adicionales para poder financiar su alto nivel de endeudamiento. Esto va a provocar, además, un alza importante en la inflación estadounidense, producto de que está generando una aplicación arancelaria, por ejemplo, al sector agrícola de los distintos países. ¿Qué debería hacer el gobierno de Chile frente a este escenario de imposición arancelaria, en donde además aumentan un 2,5% esta sobretasa? Chile va a verse perjudicado producto de que, en efecto, nuestros productos agrícolas, silvoagropecuarios, tienen como destino a Estados Unidos. Y por tanto eso va a afectar no solo las rentas que perciben los productores locales, sino que también el empleo que generan en las distintas regiones de nuestro país. Por eso es muy importante que el gobierno tome una posición firme frente a esta débil interpretación sobre la sección 301 que está utilizando Estados Unidos para imponer entonces aranceles extraordinarios a nuestro país. Además, debe revisar la normativa presente en el Tratado de Libre Comercio que tiene Chile con Estados Unidos y, muy por cierto, también tiene que recurrir a los organismos internacionales como la OMC para poder generar una restricción a Estados Unidos respecto de esta normativa. Además, Chile necesariamente debe fortalecer sus lazos con Asia, en particular, no solo a través de la promoción del comercio y las inversiones extranjeras directas hacia nuestro país, sino que debe necesariamente generar acuerdos que nos permitan recibir transferencia tecnológica y de esta forma revitalizar en todas las zonas rurales de nuestro país, pero al mismo tiempo también generar un adecuado proceso de utilización de recursos mediante la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos. De esta manera podríamos ahorrar insumos, fertilizantes, pesticidas, pero al mismo tiempo también podríamos generar procesos de descontaminación o de un adecuado uso de las aguas a través de un sistema de riego inteligente. Todos estos sistemas nos podrían permitir entonces mejorar la calidad de vida del sector campesino, pero al mismo tiempo también poder producir mayores rentas en un sector que va a ser estratégico para el comercio mundial y en particular para Asia.
Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, dice que el gobierno debe actuar de forma enérgica y revisar la normativa actual. Dijo que es muy importante que el gobierno tome una posición firme frente a esta débil interpretación sobre la sección 301 que usa Estados Unidos para imponer aranceles extraordinarios a Chile. Además, revisar la normativa presente en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Por otro lado, debe también acudir a los organismos internacionales como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, para generar, al final de cuentas, una restitución al problema normativo impuesto por Estados Unidos. Vera dijo que la imposición arancelaria de Estados Unidos afecta a 60 economías de todo el mundo, que corresponde más o menos al 99,4% de todos los productos que Estados Unidos importa. Ahora, eso significa entonces que bajo el argumento del trabajo forzoso, lo que está haciendo Estados Unidos es recaudar ingresos adicionales para poder financiar su alto nivel de endeudamiento, porque también haya recorte a los impuestos, y vienen recortando los impuestos década tras década tras década, y el déficit fiscal de Estados Unidos es astronómico, por no decir la deuda del Estado norteamericano es astronómica, por no decir impagable, porque son incapaces de aumentar los impuestos y siempre están siendo recortados. Vera dijo que esto va a provocar además un alza importante en la inflación estadounidense, producto que está generando una aplicación arancelaria, por ejemplo, el sector agrícola de los distintos países. Ahora esa inflación, esa presión inflacionaria también afecta a la economía global y por ende a Chile. Entonces, el rechazo de diversos sectores productivos de Chile al arancel de extra de 12,5% impuesto por Estados Unidos, ya que se califica como una medida injustificada, desproporcionada y ajena a la realidad, surge la duda sobre los caminos que debe tomar en términos económicos el país. Ella manifiesta, Marcela Vera, que la inteligencia artificial debe ser utilizada de forma adecuada en los procesos productivos que permita ahorrar insumos como fertilizantes y pesticidas, aplicar inteligencia artificial como herramienta que permita reducir los costos y ser más efectivos en el uso de los mismos. También aconseja que Chile mire hacia Asia e incorpore estos sistemas que podrían permitir mejorar la calidad de vida del sector campesino, para así producir mayores rentas en un sector que va a ser estratégico para el comercio mundial. Desde la política, dejamos atrás la parte económica, ahora veamos el punto político. El senador socialista Juan Luis Castro pregunta qué hará el gobierno de José Antonio Kast para revertir la decisión de Estados Unidos que impacta directamente al agro. Los productos chilenos se van a ver gravemente perjudicados porque se les va a cobrar $8.000 millones más en impuestos que el señor Trump dice que Chile tiene que pagar. ¿Hasta cuándo? O el gobierno nuestro de Chile se pone firme y defiende la producción chilena, que está siendo humillada por el gobierno norteamericano, o bien prefiere llevar la fiesta en paz con Trump y dejar una cosa poca, una especie de queja o lamento que ya veremos qué se va a hacer. No. Este es el momento que el gobierno debe ponerse del lado de los productores, porque el discurso tiene que pasar a la práctica. Y aquí es la hora de defender los productos chilenos, porque es un abuso lo que el señor Trump está haciendo con la producción chilena. Se estima que son $8.000 millones en impuestos que tiene que pagar en Estados Unidos el consumidor norteamericano. Castro emplazó al gobierno de Kast a acabar con la humillación que Trump le hace constantemente a Chile. Un análisis político más detallado entregó el diputado del Frente Amplio Gonzalo Vinter, opinión que compartió en sus redes sociales. Esto en total y abierta violación del Tratado de Libre Comercio que rige entre ambos países y que ha sido invariablemente respetado por Chile en sus 22 años de vigencia. Después de que el presidente Donald Trump estableciera su nueva doctrina Monroe, en donde declara sin ambigüedades que pretende tratar a América Latina como su patio trasero, ¿cuál fue la actitud que ha tomado el gobierno del presidente Kast? En primer lugar, asistir de manera vergonzosa a la reunión Escudo de las Américas, que no fue una reunión en la Casa Blanca, sino en el campo de golf del presidente Donald Trump, para declarar que iban a ayudar a Estados Unidos a evitar toda interferencia extranjera en América, entendido como China,
que es de hecho el principal socio comercial de Chile. Nosotros le dijimos que eso estaba por fuera de nuestra tradición diplomática, que no tenía sentido hacerse parte de una coalición de países contra nuestro principal socio estratégico. Luego del conflicto abierto por la violación evidente del Tratado de Libre Comercio que rige entre ambos países, el canciller de la República de Chile, Francisco Pérez Maquena, viajó a Estados Unidos y tuvo una reunión con el canciller Marco Rubio. Luego de esa reunión, el canciller Pérez Maquena estableció que la reunión había sido sumamente fructífera y que se había reafirmado la calidad de socio estratégico que tenía Chile. Muchos pensamos que la explicación de por qué la reunión había sido fructífera era que se iba a respetar el tratado, que lo contratado con Chile iba a ser derecho vigente para siempre, que no se iban a poner más aranceles o algo por el estilo. Sin embargo, cuando el canciller fue consultado al respecto, la respuesta fue que habían reafirmado que Chile era un socio estratégico porque le habían dado una reunión y porque lo habían tratado con cariño y afecto. ¿Qué ganó Chile cambiando su tradición de seriedad diplomática y de apego al derecho por una diplomacia de humillación y sumisión a Donald Trump? ¿Qué ganó Chile haciéndose parte de una coalición contra su principal socio comercial? ¿Qué ganó Chile teniendo en el oficialismo a partidos que se declaran abiertamente trampistas y celebran y hasta bailan como él? La respuesta es que no ganamos nada. De hecho, nos fue peor. El Salvador de Bukele, que participó del Escudo de las Américas, tiene aranceles de un 10%. El Ecuador de Noboa, aranceles del 10%. Pero peor, el México de Claudia Sheinbaum, que no participa del Escudo de las Américas, 10%. Y Canadá, que tampoco participa del Escudo de las Américas, un 10%. Es decir, entregamos toda nuestra tradición de seriedad diplomática a cambio de los aranceles más altos del continente. Una de las opciones que tiene el gobierno para intentar esconder lo vergonzosa de esta situación es hacer lo que hacen en general con todas las noticias, echarle la culpa al gobierno anterior. El canciller Pérez Maquena, luego de la reunión, dijo que uno de los aspectos importantes de la reunión había sido justamente limar las asperezas producidas por los dichos del gobierno anterior. ¿Cuáles dichos? Hacer un llamado a escuchar la ciencia y a respetar el derecho internacional son consideradas una provocación. Violar el tratado bilateral entre ambos países es un tema que ni siquiera califica para ser conversado en la reunión entre cancilleres. ¿No les parece ilógico? Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, anuncio que vamos a citar al canciller para que nos explique por qué el resultado de todos estos meses de sumisión a los Estados Unidos significa que nos aumenten los aranceles. Pero también, ¿por qué no anuncia que Chile va a ir a la Organización Mundial del Comercio a denunciar esta violación de los tratados? Y probablemente algunos nos respondan que eso sería entrar en un conflicto con Estados Unidos del cual podemos salir perjudicados. Pero si Estados Unidos puede violar el tratado cuando quiere y Chile no, entonces ¿para qué sirven los tratados? Eso es algo que el presidente Kast, como persona que tiene la exclusividad para llevar las relaciones internacionales, tiene que explicarle al país. Claro, el presidente Kast y su canciller Pérez deben explicarle a Chile y sus sectores productivos por qué este arancel, por qué a pesar de una relación servil a Estados Unidos de Trump, este golpea a Chile. Claro, el tema profundo es el laboral, tal como se explicó al inicio ante las ponencias en Estados Unidos por la Fundación Libera y la ONG Ecocéanos por la mala regulación y protección laboral a los buzos en la salmonicultura o al trabajador y trabajadora temporero en el campo chileno, rubros precarios y carentes de legislación clara y protectora, dejados al arbitrio del libre mercado. Es entonces el gobierno extremista de derecha, antitrabajador, proempresario el que debe revertir esta realidad laboral precaria con muertes y abusos permanentes en el trabajo forzado, con muy pocas garantías de seguridad laboral. La precariedad de estos empleos, además de la falta de responsabilidad de la industria del salmón y de la agroindustria, que permiten que esto ocurra y por ende el castigo a Chile. Kast deberá y su gobierno legislar y regular la protección laboral de estos empleos que a Chile le costará más de 8.000 millones de dólares en sobretasas. Recordemos que el gobierno de Kast y por ende menos competitivos ante productos similares de otras partes, como por ejemplo la uva peruana. Recordemos que el gobierno de Kast quiere flexibilizar también las horas laborales, también busca flexibilizar el empleo y la contratación bajo el argumento del desempleo. Pero ahora el socio estratégico del gobierno de Kast, el de Estados Unidos de Trump, su aliado ideológico,
le puso un mangazo directo al mentón, sancionando la débil y precaria estructura laboral con aranceles que dañan el mercado exportador chileno y particularmente la economía nacional. Los pasos a seguir por Kast y su gobierno de extrema derecha están por verse. Está la duda profunda que Estados Unidos elimine las sanciones a Chile porque los gremios, el gobierno, la Cancillería están negociando. Por ahora no negocian nada, ya que son incompetentes. Ponemos fin a este podcast, episodio 141 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Para nuestro crecimiento como medio independiente con clara línea editorial dedicada a la política y economía, necesitamos que nos colabores. En YouTube da like, en Spotify selecciona el símbolo más. Además, invita a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante que participes, comentas, te suscribas y compartas. Te cuento que durante la semana producimos comentarios editoriales sobre política y economía del país de menos de 3 minutos que publicamos en TikTok y YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube estamos disponibles en los shorts. Les deseamos una buena semana. Regresamos el día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.